Buenas noches, queridos oyentes. A continuación vamos a realizar una breve pero muy completa explicación sobre sección 14, inversión en asociados. Nuestros nombres son Idalí González, quien les habla, Camila Ortiz, Rudy Silva. Va presentado a nuestra profesora Ángela Patricia Palomino y todos nuestros compañeros oyentes. El contenido que vamos a ver es la introducción, la medición y las conclusiones. El control conjunto está dividido entre dos partes, el negocio conjunto y la influencia significativa. El negocio conjunto es la sección 15, en la influencia significativa están divididas en dos partes, inversiones asociadas, que habla sobre la sección 14, y el instrumento financiero sobre la sección 11. Antes de entrar a hablar de qué son las inversiones en asociadas, debemos tener un concepto muy claro de qué es un control conjunto. El control conjunto es un acuerdo contractual para compartir el control sobre una determinada actividad económica y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas de dicha actividad, requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control, es decir, de los participantes. La sección 14 en inversiones asociadas habla sobre el alcance que se aplica a la contabilización de entidades asociadas en estados financieros consolidados y en los estados financieros de una inversión que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más actividades asociadas. Se establecen las exigencias para la contabilización de asociados en los estados financieros. ¿Qué es una asociada? La asociada es una entidad, empresa o una persona natural que define como una fórmula asociativa, es decir, donde el inversor posee influencia significativa y la participación en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada. En el ejemplo podemos observar cómo se muestra la entidad A, que es una inversionista en la entidad B y C. A su vez, la entidad B es inversionista de la entidad D, mientras que la entidad C es un inversionista de la entidad E. La sección 14 de la NIP para pymes manifiesta que hay una presunción de influencia significativa si se tiene el 20% o más de la participación en una entidad. Hola, buenos días. Mi nombre es Rudy Silva y les voy a explicar la medición. Modelo del costo. Para este modelo se debe tener en cuenta que este solamente se aplicará en caso de que no sea posible medirlo a valor razonable. En las NIP plenas no es permitido y se tiene en cuenta el método de participación. Ahora, en el modelo del costo, el inversor medirá sus inversiones en asociadas al costo menos las pérdidas de deterioro. Reconocerá los dividendos como ingresos en el estado de resultados y al final de cada periodo se debe evaluar el deterioro de la inversión. Vamos a ver un ejemplo. De las contabilizaciones de Comoda la inversionista y Terramoda la asociada. Se debe hacer una medición inicial al momento en que se adquiere la inversión por el valor de la adquisición en las dos entidades por valor de 300.000. La medición posterior de Terramoda reconoce una ganancia por 400.000 y declaró y pagó utilidades por 150.000 y que N Comoda adquirió el 30% de Terramoda, reconociendo un ingreso por dividendos de 45.000. Este valor sale de multiplicar los 150.000 por el 30%. N Comoda debe informar su inversión en la asociada al valor razonable por 425.000 y considerar si existen indicadores de deterioro del valor de la inversión. Como vemos, es mayor el valor razonable que el importe en libros, por lo cual no hay pérdida de deterioro. Método de participación. Este método identifica las fluctuaciones que existen en la inversión, es decir, si el patrimonio aumenta, mi inversión aumenta, y si mi patrimonio disminuye, mi inversión disminuye. Reconoce inicialmente el precio de transacción más los costos de transacción como honorarios y debe tener presente el porcentaje de derechos al voto. Aspectos importantes son su reconocimiento inicial, cómo se va a medir posteriormente, cómo se va a distribuir las utilidades, el método de deterioro y la fecha de los estados financieros. Se debe tener en cuenta lo siguiente: el estado de resultados y el otro resultado integral de la asociada al cual le aplicaré el porcentaje de participación, ya que la utilidad afectará estos dos estados. Cuando la asociada distribuye utilidades, mi inversión disminuye porque se ha recibido un ingreso. Un ejemplo del método anterior, la medición inicial y posterior se realiza de la misma manera, varía es en la forma en cómo Comoda debe informar su inversión ante Terramoda y se calcularía así: tomamos el costo de 300 más la participación de 120 que sale de los 400 por el 30% menos los ingresos por dividendos por 45.000 y eso nos daría un importe en libros para informar en 375.000.
También debemos considerar si existe indicador de deterioro para esta inversión. Para este caso no hay pérdida de deterioro. Mi nombre es Albaidali González Correa y les voy a hablar sobre modelo valor razonable. En el momento que una entidad adopte este modelo, se reconoce inicialmente el precio de transacción sin incluir los costos de transacción como honorarios, precios de transferencias, entre otros. Se medirá el valor razonable en cada fecha en la que se informe. Los cambios en el valor razonable se reconocerá en el estado de resultados. Información a revelar. Como primera medida, lo que debemos tener en cuenta es que esta inversión en los estados financieros se clasificará siempre como activos no corrientes. El inversor debe revelar la siguiente información: cuáles son las políticas contables empleadas para la medición en la inversión de la asociada, cuál es el importe en libros y el valor razonable contabilizado utilizando el método de participación para las que existen precio de cotización de la inversión en la asociada. Ahora vemos el ejemplo de modelo valor razonable. Al igual que los dos modelos anteriores, utilizamos el mismo ejercicio con el fin de identificar las diferencias entre los dos métodos. Es decir, acá tenemos las contabilizaciones de Comoda, que serían la inversionista, y Terramoda, que sería la asociada. Entonces, tenemos que Terramoda reconoció una ganancia por 400.000 y pagó de utilidades por 150.000. Es decir, que Ecomoda adquirió el 30%. Entonces, Ecomoda reconoce un ingreso por dividendos de 45.000 que salen de multiplicar 150.000 que se declaró Terramoda por el 30% que adquirió Ecomoda. Por su parte, Terramoda contabilizará una utilidad del ejercicio por 400.000 al debe y dividendos por pagar de 150.000, una utilidad acumulada por 250.000 al haber, que salen de la diferencia de los 400.000 y los 150.000. Adicional, Ecomoda debe informar su inversión en la asociada al valor razonable, que serían 425.000. Conclusiones. Sección 14. Tenemos la presentación, que sería el lenguaje sencillo y una guía práctica. En la contabilización tenemos los tres modelos, que son el de costo, el de participación y el de valor razonable. En método de participación se amortiza plusvalía implícita durante su vida útil. En la NIC 28 tenemos en la presentación lenguaje un poco más técnico y no hay guía práctica. En la contabilización tenemos el método de participación y en el método de participación no permite amortización de plusvalía. Queridos oyentes, por el tiempo tratamos de hacer la exposición lo más sencilla y entendible. Muchas gracias por su atención. Feliz noche, bendiciones a todos. A continuación dejamos una pequeña bibliografía y lingrafía para que ustedes puedan referenciar o revisar de dónde nosotros nos apoyamos para nuestra exposición. Gracias a todos.